Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula que tiene por objetivo poder socializar lo que es el informe de fase uno de práctica pedagógica número 2. A continuación voy a presentarles la estructura de formato y el instrumento por el cual va a ser evaluada esta acción. Bueno, el informe de fase uno tiene por objetivo poder levantar, ¿verdad?, la evaluación en los contextos diversos en los que estamos desempeñándonos como profesores diferenciales. Desde esa lógica, el resultado de aprendizaje que tiene esta instancia evaluativa recoge dos resultados orientados a la asignatura. El primero es de implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como estrategias de evaluación, favoreciendo el aprendizaje y la participación, valorando la diversidad de los estudiantes de distintos niveles que se desempeñan en las prácticas educativas. Y como resultado de aprendizaje número 2, tenemos el diseño de procesos de evaluación multidimensional e interdisciplinaria a través de variados instrumentos de evaluación, determinando barreras y facilitadores que inciden en la participación y el aprendizaje de los estudiantes, así como sus necesidades educativas y los apoyos para fortalecer la inclusión educativa. En ese sentido, este informe busca, ¿verdad?, poder plasmar la caracterización, evaluación, ¿verdad?, que vamos a realizar en la fase número uno de nuestros estudiantes y del contexto curso en el que nos vamos a desempeñar. Por lo tanto, la estructura inicial del informe tiene la siguiente organización. En primera instancia, lo que se solicita es la portada para que ustedes puedan consignar la información relevante, su identificación, ¿verdad?, tanto de ustedes como su tutor y el centro de práctica en el que están. Posterior a eso, se solicita un índice con el fin de que podamos organizar los ítems de este informe de fase uno que corresponde a nuestro portafolio. Posterior a eso, se solicita una introducción donde ustedes deberán plantear una breve síntesis del contenido de este portafolio fase uno con el fin de poder plasmar los principales aspectos de cada una de sus elementos y sus implicancias dentro de la fase. Para esto, la idea es poder plantear tres referentes teóricos que marquen, ¿verdad?, y que nos apoyen en la justificación y argumentación, ¿verdad?, del contenido de mi portafolio. Posterior a eso pasamos a el propio proceso de fase uno, donde en primera instancia vamos a identificar el contexto educativo. Eso quiere decir que vamos a brindar la información de identificación de mi centro de práctica. ¿Para qué? Para luego describir de manera sintética todos los aspectos propios del centro, como los datos de identificación, si es dependencia municipal, subvencionada o privada, los niveles escolares, aspectos propios del proyecto educativo institucional, entre otros. Todo lo que usted considere, ¿verdad?, propio del contexto y que le permitió caracterizar el lugar donde está realizando el proceso de práctica. Desde ahí, esa lógica tiene que ver también con lo que realizamos en práctica número uno. Aquellos estudiantes que ya tienen continuidad en esta práctica, por supuesto, ya tienen insumos para poder realizar esta acción y poder describir de manera sintética estos elementos. Posterior a eso, que solicitamos dentro del aspecto de identificación del contexto, vamos a identificar las características del contexto de curso o nivel donde nos encontramos. Y para eso que se solicita que primero describamos de forma sintética los aspectos generales del curso, como que el nivel educativo, el número de estudiantes, el profesor jefe o profesor de asignatura en el cual vamos a trabajar, los profesionales de apoyo, entre otros. Posterior, necesitamos describir las características de los estudiantes, es decir, los estudiantes que componen este nivel o curso. Y desde ahí vamos a presentar descripciones que se orientan al estilo de aprendizaje, nivel de atención, dinámicas de relaciones, resolución de conflictos, entre otros que ustedes levanten dentro de esta primera fase. Posterior a eso, vamos a describir de manera sintética la interacción psicosocial que tiene el curso, es decir, la relación que existe entre profesor-estudiantes, entre propios estudiantes, la organización de aula, los apoyos existentes a los estudiantes y el trabajo colaborativo que ya existe en este nivel. Desde ahí vamos a analizar los facilitadores y barreras desde la perspectiva de dimensión del índice de inclusión, tanto de cultura como de práctica. Y finalmente vamos a solicitar que puedan señalar y justificar en este apartado la elección de los instrumentos que ustedes escogieron para la identificación de las necesidades comunes e individuales en este contexto. Desde ahí también, ¿qué necesitamos que podamos establecer y plantear?
tres necesidades educativas comunes e individuales. ¿Desde qué? Desde la estructura, ¿verdad?, que hemos venido desarrollando ya desde práctica uno, desde el qué, para qué y cómo, ¿verdad?, los estudiantes van a requerir, ¿verdad?, ciertos apoyos para poder progresar en el aprendizaje. Y finalmente lo que se pide en este apartado es que puedan adjuntar, ¿verdad?, la información orientada, ¿verdad?, a la recopilación de evidencia que ustedes realizaron en esta fase, como por ejemplo pautas de observación que hayan encontrado en el centro, entrevistas o lo que ustedes también hayan aplicado, entre otros. La idea es que puedan presentar a cada uno de sus tutores la información por la cual ustedes, ¿verdad?, interpretaron lo que nos plantean en este informe. Posterior a ese apartado, ¿qué vamos a solicitar? La identificación de los estudiantes con necesidades educativas especiales con los que vamos a trabajar. Y en ese sentido necesitamos identificarlos desde la caracterización, ¿verdad?, de manera sintética de estos estudiantes, presentando antecedentes como información de identificación personal, ¿verdad?, orientado también a los procesos cognitivos de estos estudiantes y también de habilidades específicas curriculares con las que cuentan. Por otra parte, vamos a solicitar que puedan describir el nivel de competencias curriculares en el que se encuentran estos estudiantes. Y desde ahí vamos a solicitar que presenten 3 competencias por estudiante, en concordancia obviamente a la asignatura en la cual ustedes van a desarrollar su proceso de práctica. Desde ahí vamos a plantear estas necesidades educativas especiales desde la estructura del qué, para qué y cómo, con el fin de que podamos determinar, ¿verdad?, y levantar estos aspectos por cada uno de los 2 estudiantes con necesidades educativas especiales que estamos trabajando en esta práctica. Luego vamos a señalar y justificar qué instrumentos, ¿verdad?, hemos escogido para la identificación de estas necesidades. Desde ahí, qué instrumentos, ¿verdad?, logramos recoger del colegio, del centro de práctica, ¿verdad?, o como también los que yo propuse en esta etapa inicial de fase 1 para poder hacer esta caracterización. Desde ahí vamos a determinar apoyos generales en concordancia a estas necesidades educativas especiales que levantemos, ¿verdad? Y por supuesto vamos a solicitar la evidencia correspondiente a esta caracterización y a esta evaluación que ustedes hacen con sus 2 estudiantes. Y como último aspecto que se solicitan, aspectos formales que tienen que ver netamente con el contenido del informe de fase 1 de lo que es práctica 2. Desde ahí se solicita un máximo de 12 planas, obviamente sin contar la portada, el índice, la bibliografía y anexos, con el fin de que podamos contener netamente información propia de su fase y obviamente estructuras y formatos que tienen que ver con el tipo de letra, el tipo de justificado, ¿verdad?, el lenguaje técnico y otros aspectos propios de los mecanismos de citación APA que se solicitan en la 7ª versión desde la aplicación que ustedes realicen, como también el respeto de la ortografía puntual, acentual y literal. Vamos a revisar entonces el formato tipo que se presenta. Entonces, se presenta, como mencionábamos anteriormente, esta estructura donde tiene portada, índice, introducción e identificación. Si se fijan, está la estructura ya predeterminada con el fin de que ustedes puedan hacer el vaciado de la interpretación y análisis que están haciendo de la información. Desde ahí se presentan los aspectos generales del centro, desde la identificación, ¿verdad?, desde las características de los estudiantes, desde la interacción psicosocial, como mencionábamos, y por supuesto dentro de la perspectiva, ¿verdad?, del planteamiento de barreras y facilitadores, tanto en la dimensión de cultura como de práctica. Y posterior a eso se solicita, ¿verdad?, los elementos propios de los instrumentos que ustedes aplicaron o revisaron y que obviamente les permitió poder caracterizar estas necesidades comunes e individuales en concordancia con lo que vamos a trabajar. Posterior a eso, vamos a plantear y vamos a revisar los aspectos del informe del estudiante. Entonces, ¿qué presento acá? Doy cuenta de toda la información de identificación y caracterización de estos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Desde ahí me presenta el formato, la completación de estos elementos que ya revisamos, como nombre, edad, características cognitivas del estudiante, habilidades curriculares que cuenta, nivel de competencias curriculares con las que me voy a encontrar en este estudiante, cuáles son las necesidades educativas especiales que yo determiné desde la estructura qué, para qué y cómo, instrumento y justificación de los instrumentos que fuimos escogiendo y por supuesto qué apoyos generales en concordancia a las necesidades de tipo común del curso, ¿verdad?, vamos a establecer para los estudiantes.
La misma lógica de presentación de información tanto para el estudiante 1 y 2 de este proceso de práctica. Y finalmente los aspectos propios de lo que se solicitaban, bibliografía, anexo, y dentro de los anexos presentamos todo lo referente a las evidencias del portafolio y que se presentan en el portafolio digital, que es donde yo comparto la información propia de mi fase número 1. Vamos a revisar entonces ahora lo que es el instrumento de evaluación con el cual los tutores vamos, ¿verdad?, a realizar eh, la evaluación de este informe de fase 1 que es correspondiente a mi portafolio de práctica número 2. Bueno, con el fin de que podamos revisar la pauta de evaluación de fase 1 de mi portafolio de práctica número 2, contarles que esta evaluación se hace a partir de criterios y desempeños, ¿verdad?, que se van a especificar y que se van a mirar desde cada uno de los indicadores que se proponen. Por lo tanto, desde ahí vamos a emplear 4 criterios que van a estar orientados al nivel de destacado, competente, básico e insuficiente. Y cada uno de esos criterios va a contener, ¿verdad?, un puntaje, es decir, una ponderación que cada uno de los tutores va a asignar frente al indicador y, obviamente, al producto que ustedes nos presenten. Entonces, si se fijan, el instrumento, ¿verdad?, es una escala de apreciación que nos permite poder recoger y plasmar todo lo que vamos a evaluar respecto a lo solicitado en este informe. Desde ahí se evalúa como dimensión 1 lo que es la introducción, ¿verdad? Luego se evalúa la identificación del centro de práctica, es decir, todos estos elementos que solicitamos del centro, ya sea datos de identificación como propios de las características específicas del centro. ¿Para qué? Para luego hacer ya más bien la bajada desde la descripción de manera sintética de todos los elementos que se solicitan caracterizar y evaluar dentro de la perspectiva de contexto, ¿verdad?, de curso. Desde ahí se presentan todos los indicadores, que el objetivo es que ustedes los puedan revisar y obviamente aclarar cada uno con su tutor. Y obviamente también como ítem 4 tenemos la identificación de los dos estudiantes y desde ahí emanan una serie de indicadores que están relacionados con la pauta de presentación de informe de fase 1. Y finalmente, ¿qué se evalúa? ¿Verdad? Los aspectos formales, donde se evalúan 5 indicadores orientados a la perspectiva de aspectos formales. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es la elaboración de lo que es el informe de fase 1, ¿verdad?, de nuestro portafolio de práctica número 2. Y los invito cordialmente a que puedan revisar ambos insumos que ya se encuentran en el aula virtual y puedan ser aclarados, ¿verdad?, cada uno con su tutor. ¿Con qué fin? Con que el sábado, ¿verdad?, 29 de abril vamos a realizar una sesión donde vamos a ir realizando ajustes y orientaciones directas a esta fase con el fin de que puedan tener el tiempo y el espacio para poder aclarar y consultar dudas cada uno con su tutor. Entonces los invitamos a revisar este instrumento previamente a la sesión del sábado 29 de abril. Los dejamos cordialmente invitados y me despido de todos. Muchas gracias.